Buenas noches, desde 40 Crypto vamos a hacer la actualización del análisis de Bitcoin y para ello, como siempre, vamos a hacer un breve repaso sobre el análisis que planteamos el viernes, en este caso el sábado, ¿vale? Nosotros el sábado dijimos varias cosas que vamos a repasar. En primer lugar, simplemente recordar que esta semana se produce el cierre de vela mensual en Bitcoin y que por tanto lo más probable es que se produzca una gran volatilidad, teniendo en cuenta que septiembre siempre ha sido un mes caracterizado por ser bajista, que por ahora sigue siendo un mes bajista, pero que puede revertirse la situación en el descierre de vela y debido a que estamos ante una semana muy marcada por los aspectos fundamentales, ¿vale? Entonces, en función de los datos que se den, la evolución de Bitcoin puede ser una u otra. Nosotros vamos a seguir, como ya hemos comentado en la comunidad, valorando la posibilidad de que Bitcoin vaya a practicar un nuevo mínimo en el corto y medio plazo, básicamente por determinadas razones que ya hemos valorado con anterioridad, que simplemente mencionamos, como por ejemplo que tenemos una dominancia en Bitcoin muy baja, que además tenemos una situación macroeconómica nefasta, muy similar a 2008, que cada día llegan noticias negativas a nivel económico y que es una semana en la que se van a dar además bastantes datos económicos que pueden impulsar Bitcoin a cualquier lado, aunque seguimos pensando, como digo, que efectivamente en el corto y medio plazo Bitcoin va a buscar la zona de los 17.000 dólares como menos. Pero, como digo, esto es una especulación a más largo plazo. Nosotros vamos haciendo análisis para 3-4 días siempre y en ello nos vamos a centrar. Aparte de valorar que efectivamente se produce el cierre de vela el cierre de vela mensual se produce esta semana, hay que tener en cuenta también que nosotros el sábado hacíamos un repaso sobre los indicadores que solemos utilizar en nuestros análisis, ¿no? Y dijimos que el MACD esta semana podría dar señal alcista. Bueno, pues está muy cerca de efectivamente dar esa señal alcista. También hay que tener en cuenta que el squeeze también puede empezar a dibujar una reversión del valle, ¿vale? Y por tanto dibujar una menor tendencia bajista o una recuperación, ¿vale? Por lo tanto son dos indicadores que pueden mostrar señales alcistas esta semana. Además, como ya comentábamos también el sábado, tenemos divergencia alcista en el RSI, que además también está en temporalidad semanal, ¿vale? Y que como vemos, pues bueno, el precio ha caído desde aquí hasta aquí, mientras que el RSI ha subido, ¿no? Entonces tenemos ahora ya sí el RSI, el MACD y el squeeze con bastantes posibilidades de generar señales alcistas esta semana, aunque el RSI ya la está generando. Además, simplemente recordar que seguimos manteniendo el bullish order block, que de hecho es lo que está haciendo que el precio se mantenga en esta zona y no vaya a caer más. Lo importante, aparte de ya haber realizado el recordatorio sobre lo que vimos la semana anterior, hay que tener en cuenta lo que dijimos el sábado. El sábado dijimos que esperábamos una lateralización en el precio de Bitcoin a lo largo del fin de semana entre los 18.750 dólares aproximadamente y los 18.400, ¿no? Perdón, los 18.800 dólares y los 19.400 dólares fue lo que dijimos en el último análisis de Bitcoin. Como veis, efectivamente se produce esa lateralización en la zona que hemos mencionado. Importante y a nivel positivo, queremos destacar la fortaleza que está teniendo Bitcoin aguantando los 18.000. Decimos fortaleza porque los índices americanos se están desplomando, el S&P 500 ha marcado mínimos de 2022, ¿vale? Y el Bitcoin se está manteniendo, está aguantando esta zona y al igual que es cierto que cuando se producen caídas Bitcoin nos acostumbra a tener caídas más fuertes, pues es cierto que ahora mismo también hay que alabar, por así decirlo, las señales positivas que nos aportan y como digo, está aguantando muy bien la zona de los 18.000 dólares. De hecho, a mi parecer, sorprendentemente bien la está aguantando. Otra cosa que no es tan positiva es que le está costando un horror volver a la zona de los 18.500 dólares. Es decir, pese a los impulsos que ha tenido, como veis aquí, llevamos ya una semana en la que no se alcanza la zona de los 19.500 dólares, ¿vale? Siempre le está costando subir mucho esta zona y eso obviamente es negativo, ¿vale? Es la zona donde se encuentran el POC aproximadamente los 19.500 dólares aproximadamente en la zona del POC, zona de mayor volumen de negociación, y lo que obviamente podemos sacar es que aquí hay muchísimas ventas que están impidiendo, pues como digo, a Bitcoin crecer por esta zona. Por lo tanto, es la resistencia principal que tenemos en el corto plazo, que son los 19.500, 19.600 dólares, ¿vale? Esa es la resistencia principal que es la zona del POC.
En caso de superarla esta semana y siempre que los datos sean positivos, la siguiente zona a intentar superar sería la zona intermedia del canal de acumulación, que serían aproximadamente los $20.200, ¿vale? Sin embargo, como ya digo, es cierto que esta semana o los primeros días de esta semana podemos ver a un Bitcoin alcista, porque tanto el RSI, el MACD como incluso el Squeeze Momentum, además nos encontramos en un bullish order block, además podemos ir a buscar la zona del POC para después caer o no, depende de cómo se llegue a esa zona del POC, ¿vale? Pero como digo, si supera con fuerza esa zona del POC, nuestro siguiente punto para recoger liquidez o en su caso para salir de una operación serían básicamente los $20.100 aproximadamente, ¿vale? Como digo, en caso de que los datos sean negativos, podríamos ver a un Bitcoin hacer un movimiento similar al que voy a tratar de dibujar, ¿vale? Que sería básicamente ir a buscar la zona de los 20.000 para luego volver a caer, y esto es lo que básicamente consideramos que se puede dar esta semana, ¿vale? Sería básicamente un movimiento similar al día en el que se dieron los tipos de interés, ¿vale? Fue un crecimiento, como veis aquí, ¿vale? En esa mecha para después caer. Pues bueno, en Bitcoin nosotros, aunque es cierto que, por así decirlo, vamos un poco contrarios a lo que verdaderamente buscan otros inversores o lo que otros traders ven, nosotros consideramos que sí que es cierto que tenemos indicadores alcistas que nos pueden llevar a tener un crecimiento en Bitcoin y que con la gran cantidad de fundamentales puede llegar incluso a esta zona, pero consideramos, como ya he dicho, que Bitcoin antes o después tiene que ir a buscar los $17.000. Por lo tanto, ese será nuestro objetivo. Aunque es cierto que se pueda dar esta subida en los primeros días de la semana o incluso a lo largo de la semana, buscaremos finalmente la caída a los $17.000, salvo que el mercado nos muestre que verdaderamente se ha revertido y la tendencia bajista y que por tanto se puede iniciar o esperar un crecimiento. Pero por el momento tenemos tendencia bajista, como veis aquí, con mínimos cada vez más bajos y con máximos cada vez más bajos, ¿vale? Entonces, no hay nada en el mercado que ahora mismo me haga pensar que estamos en el suelo y que podemos crecer y olvidarnos ya de los 17.000. No hay nada que me ofrezca esa posibilidad, especialmente por lo que vamos a ver a continuación, que es la dominancia de Bitcoin. Como ya digo, la dominancia de Bitcoin se encuentra en un momento crítico. ¿Por qué? Pues porque como ya recordamos el sábado, aquí tenemos la zona de mínimos de enero y para ver un Bitcoin crecer, como vimos, ¿vale? Aquí creció la dominancia y vimos crecer desde enero aproximadamente hasta marzo, en donde Bitcoin alcanzó los $48.000, ¿vale? Luego empezó a caer Bitcoin y recuperó la dominancia. Y posteriormente, desde junio, hemos tenido este retroceso de la dominancia con el crecimiento de las altcoins, o por lo menos el mantenimiento en cuanto a la posición de las altcoins y de Bitcoin, ¿vale? Y por tanto ha provocado que algunas altcoins tengan un gran desarrollo, como por ejemplo Algorand, ¿vale? Que la comentábamos recientemente. Aquí tenemos otro indicador importante del sector cripto que en ningún caso nos da señales de que estemos en el suelo del mercado. De hecho, como ya sabéis, para que la dominancia crezca, lo habitual es que se produzca una caída en el sector cripto y se mueva el capital a Bitcoin, o por lo menos de Bitcoin salga menos capital que del resto de las altcoins. Por lo tanto, debido a cómo tenemos la situación, nuestro objetivo en la dominancia de Bitcoin sigue siendo el 42,2%. Para esta semana podríamos plantear como un objetivo más a corto plazo el 41,47%, ¿vale? Posteriormente nos vamos a ir a la dominancia de USDT, ¿vale? La dominancia de USDT proyectamos para el fin de semana una posible caída al 7,04%, ¿vale? Y como vemos aquí, esta caída no se ha dado, sino que lo máximo que se ha alcanzado en esta caída ha sido el 7,2%, ¿vale? Se mantiene en un nivel alcista y consideramos que aún va a ir a más y seguimos manteniendo el objetivo ahora del 8,24%, ¿vale? Será nuestro objetivo, que es el 1,61 de la extensión de Fibonacci, y esperemos que efectivamente vaya orientado aquí. Sería un indicativo de que efectivamente Bitcoin está buscando el mínimo y que por tanto hay mucha gente que está retirando el dinero de las altcoins para destinarlo a USDT, ¿vale? Y por último, en cuanto al total loss, dijimos que se iba a producir una lateralización en el total loss en la zona por debajo del soporte de la resistencia. Efectivamente se ha dado y como vemos no está pudiendo superar. Por lo tanto, aquí tenemos otro indicador de que Bitcoin
es bastante factible que vaya a buscar un nuevo mínimo y que por tanto el market cap total del sector cripto vuelva a dar con la resistencia y lo buscamos, como ya dijimos, en los 830 billones de dólares, ¿vale? Entonces ya tenemos los objetivos planteados en el medio y largo plazo, hemos planteado lo que buscamos en Bitcoin a lo largo de la semana, que es cierto que se puede producir ese crecimiento a la zona que hemos mencionado con anterioridad, incluso alcanzando los 20.200 dólares de la media del canal de acumulación, pero como ya digo, todavía seguimos pensando que Bitcoin puede ir a buscar un nuevo mínimo porque, como ya hemos comentado, tanto en la dominancia de Bitcoin como en la dominancia de USDT, como en su caso en el market cap total del sector cripto y además en la propia situación macroeconómica, no hay ninguna señal todavía de que efectivamente podamos considerar que se está produciendo el suelo. Además, hoy se han producido grandes entradas de Bitcoin en los exchange, cosa que es bastante normal en la semana en la que nos encontramos, pues todo el mundo se prepara para el caso de que se hayan de efectuar ventas, ¿vale? En función de los datos que se den. Así que, como digo, ya hemos planteado el análisis, veremos cómo va evolucionando a lo largo de la semana. Espero que os ayude en vuestras operaciones y, como siempre, el viernes o el sábado se volverá a actualizar el análisis en búsqueda de ver si efectivamente vamos acertados o no con la proyección de Bitcoin. Un saludo a todos y que tengáis buena semana.